Bienvenidos a esta isla donde el periodismo no está cercado, donde no se deforma la realidad por militantes de un lado y del otro. Por suerte acá en Bravo, algo primitivo está surgiendo, una especie de grito o un ladrido. Pero cuidado, perro que ladra también puede morder. En la calle, donde las jaurías ya se están encontrando, o adentro, o sea, digamos, desde el canil. Lunes negro en los mercados mundiales. Renunció a la corte el juez García Mansilla. Bronca en la CGT antes del paro. Freno judicial a Patricia Bullrich. Buenas tardes, empezamos con todo este día lunes. ¿Qué semanita se nos viene, chicos? Empezamos con una noticia de último momento. Habla el gobernador Axel Kicillof desde el Salón Dorado de la provincia de Buenos Aires. Así es, todo indica, ¿no?, que en los próximos minutos el gobernador de la provincia de Buenos Aires va a estar por dar un anuncio que tiene que ver con el cronograma electoral. A ver, ayer hubo reuniones de último momento entre Axel Kicillof, Sergio Massa, sí, el ex ministro de Economía, el ex candidato presidencial y también Máximo Kirchner. Bueno, horas frenéticas, obviamente, terminaron de definir lo que va a ser la estrategia electoral de la provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof va a estar anunciando el desdoblamiento de las elecciones. Todavía no está definida la fecha. Sí, hay rumores de todo, que... Nati. Sí. Picante. Podría ser en agosto, Ajá. sí, más cerca del 24 de agosto. Se habla de septiembre. Hablábamos con Julián de Imperio, que también le llegaba esta información, ¿no?, que tiene que ver con unas elecciones separadas de las nacionales, ¿no? ¿Qué significa el desdoblamiento? Exactamente eso, que la provincia de Buenos Aires va a ir a votar 3 veces este año, o sea, en los próximos meses. Todavía tampoco está definido si va a haber paso o no. Esto lo tiene que definir la legislatura provincial y la definición de lo que van a ser las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que incluso podrían ser después de las elecciones generales nacionales de octubre. O sea que puede Se ser habla de noviembre. ¿no? Eso es lo que dice Massa, ¿no? Massa plantea también que cuanto más tiempo pase, más erosionada va a estar la figura de Javier Milei en esta idea compartida con Cristina de nacionalizar la campaña y que la provincia de Buenos Aires enfrente a Javier Milei en las elecciones. Ahora, chicos, Sí. ¿se puede hablar ya de fractura dentro del peronismo bonaerense? A ver, si Kicillof hoy desdobla, ¿puede haber un anuncio en las próximas horas de Cristina candidata a diputada provincial? Posiblemente. Esto implica, obviamente, que va a haber una fractura dentro del peronismo, algo que incluso el gobernador Kicillof, ¿no?, llamó la semana pasada a una especie de unidad del partido. ¿Se acuerdan? Cuando fueron las elecciones anteriores también estaba fracturado y dividido y fueron con el bloque, digamos, todos juntos con el bloque Unión por la Patria, por lo cual en ese momento sí se logró la unidad electoral. Ahora todo indicaría que no, por lo cual, como ya advirtieron algunos intendentes que estuvieron reunidos con Cristina Fernández de Kirchner, que podría competir por la tercera sección electoral. Parecería ser un cargo menor para la expresidenta, pero bueno, esto le podría abrir el rumbo electoral a una mandataria que parecía ya fuera del ruedo, digo, más allá de ser la presidenta del PJ a nivel nacional. Así que en instantes, Nati, vamos a ir ampliando la información y también en breves momentos va a hablar Axel Kicillof desde el Salón Dorado de la Gobernación de la provincia de Buenos Aires. Ariel Maciel, qué lunes negro, y no lo digo precisamente por la lluvia, sino por los mercados mundiales. La verdad es que sí, igual, complicado. A ver, te cuento que la realidad es que el mundo esperaba una reacción muy negativa y te voy a contar qué pasó, por qué no se hundió tanto como se esperaba, aun cuando cayeron todas las bolsas del mundo, en donde crujió desde
desde el Medio Oriente, pasando por Europa y en Estados Unidos, y sin hablar de Argentina. Pudo haber sido peor. Wow. Te voy a contar algo que sucedió durante la mañana. ¿Sabes qué? Te voy a hablar de hora argentina, para no estar haciendo estas cuentas de qué fue en Washington o qué pasaba en el resto del mundo, perfecto. A qué hora era. A las 9:24 de la mañana, el director nacional del Consejo Nacional Económico habló y dio una entrevista y pasó desapercibido. ¿Sí? Ponemos ese número, ese horario muy particular. No pasó nada. A las 11:10 empieza a haber rumores de que iba a haber una pausa de 90 días de las medidas arancelarias de Donald Trump, anunciadas por Donald Trump, para iniciar una negociación. ¿Qué pasó a partir de ese momento? 11:15, ¿sí? Empiezan medios internacionales a dar cuenta de esta versión, ¿sí? Y 3 minutos después, nada más, 11:18, el índice Standard & Poor's empezó a irse para arriba. O sea, Ari, en principio las bolsas cayeron hasta 13% fuerte en Hong Kong y demás. Después se habló que Trump iba a congelar el impuestazo, por así decirlo, por 90 días, pero era una fake. Exactamente, ese pasó. Digo, pero en ese rato, entre las 11:18 y las 11:25, empezó a haber una capitalización fuertísima, que pasó del -3, del -4 al -3 en este índice, lo que implicó que todos los inversores estaban esperando una buena señal. Claro, bueno, al rato salió la Casa Blanca a desmentir, dijo que esto no iba a ser, que se mantenía. Incluso Donald Trump dijo que le puede agregar un 50% más de aranceles a China, más de, digamos, sumado al 54 que ya había anunciado, si es que Beijing mantiene la idea de doblegar o de responderle con aranceles a los productos. La guerra comercial podría ser mucho más fuerte. La Argentina, viste que el mundo se resfría y acá pega con gripe. Bueno, estamos más o menos igual, porque pero Milei no acusó recibo de la situación, ¿no? Porque dicen que en la Casa Rosada lo que dicen es que se puede llegar a manejar con los fondos que llegan del FMI. ¿Pero cuándo llegan, Ari? Porque están gambeteando hace 3 semanas, un mes. Ahí está, y no solamente cuándo llega, sino cuánto, porque el fin de semana surgió la posibilidad de que fueran entre 10 y 12 mil millones de dólares los que le llegarían, todos de libre disponibilidad, ¿no? Porque llegarían al canje de letras, y lo que implicaría que el central tendría muchos dólares. Pero ahora, en medio de este lío, ¿qué pasó? El riesgo país está cerca de los 1000 puntos. También tenemos el MEP que cruzó la barrera de 1.300, está 1.350 aproximadamente. Ahora, Ari, hay mucho lío. Y con respecto a las reservas del Banco Central, ¿vendió más de 320 millones hoy el Central? Hoy vendió 30, ya te digo, te voy a decir, hoy vendió... Sigue vendiendo, o sea, no recupera más. 53 millones de dólares, pero las reservas brutas cayeron 328. Lo que implica por el tema pago de deuda, ¿no? Exacto, lo que implica que está por debajo de los 25 mil millones de dólares de reservas brutas, 24.791. Cruzó esa línea. Tremendo. Preocupante para el gobierno. O sea, que riesgo país, brecha cambiaria, esto muchos creen que va a pegar en los precios porque empieza la recesión mundial y la inflación mundial también parece que va a pegar en la Argentina, y además tenemos reservas que no puede retener el Banco Central. Todo esto complica mucho lo que están viendo los directores del Fondo Monetario Internacional, que dice, todo bien con las cuentitas que se están haciendo, pero lo que nos interesa todavía no está funcionando. Tremendo, porque una inflación, vos estás en tu casa y decís, bueno, ¿en qué me perjudica que cayeron las bolsas del mundo? Y que puede pegar fuerte en la recesión. Significa nula actividad económica, por lo tanto desempleo, y se va también a los precios, ¿no? Bueno, desde los insumos básicos como el pan hasta algún producto que venga de afuera también. Ari, te quiero consultar una respuesta simple.
Si el Banco Central no tiene dólares, si el acuerdo con el FMI nunca llega, ¿de dónde saca el Central para pagar? No estará pagando con depósitos de todos nosotros, ¿no? No, por ahora no. Por ahora no está tocando eso, sino eso sería ya una situación realmente compleja. Pero, bueno, nada, hay algunos bancos internacionales que dijeron que van a desenvolver, van a entregar muchos dólares frescos y en mucha cantidad a la Argentina, lo vienen comentando. Nadie cree que el fondo no le vaya a prestar esa plata, porque si fuera así, estamos prácticamente al borde de un colapso económico que no se espera en lo próximo, pero el mundo es el mundo. La verdad es que no me deja más tranquilo lo que decís, Ari, pero bueno, no es culpa tuya, sino el contexto mundial y obviamente la política del gobierno en referencia a ese contexto mundial. Mientras tanto, acá en Argentina, Natalia Bacareza, está la CGT, está el próximo paro del 10 de abril y hay bronca con la UTA de la Central Obrera. ¿Qué pasó? Así es, paro de 36 horas, o sea, arranca el miércoles a las 12 del mediodía y culmina el jueves. O sea, se extendió lo que iba a ser la medida de protesta, pero sí con una paralización total de las actividades el día jueves. Ahora la polémica vino porque la UTA, que se encuentra en medio de negociaciones salariales con los gremios y las empresas en la Secretaría de Trabajo, planteó esta posibilidad de no adherirse al paro general. ¿Por qué? Porque en el medio están con la conciliación obligatoria. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos al borde de un paro de transporte, ¿no? Un paro de colectivos. Bueno, la Secretaría de Trabajo anunció la conciliación obligatoria por 15 días. Entonces, ¿qué es lo que dice la UTA? Si nosotros nos sumamos al paro, estaríamos violando la conciliación obligatoria. Excusas. Bueno, o sea, es cierto, pero puede, inclusive, si se adhiere al paro la UTA, puede perder personería jurídica, puede tener alguna sanción. Esto es cierto también. Exacto, puede tener alguna sanción, pero bueno, dicen que también está relacionado con un enfrentamiento que tiene Roberto Fernández, el titular de la UTA, con la CGT, sobre todo con Moyano, ¿no? Entonces dice, bueno, nunca estuvo cerca de la CGT, por lo cual tal vez hay una decisión política de no sumarse al paro de transporte que va a ser el día 10. Hoy Daer dijo que la UTA no tiene ningún motivo para no sumarse, que no tiene por qué, digamos, acatarse a esta conciliación obligatoria. Y obviamente ratificaron esta decisión de el paro de 36 horas para el día miércoles y el día jueves. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa? La protesta va a comenzar en apoyo a los jubilados. Entonces el día miércoles, que recordemos, están marchando, no desde el gobierno de Javier Milei, digamos en los alrededores del Congreso. Hace años que marchan los jubilados reclamando por la mejora en sus saberes y esta vez, bueno, gana mayor fuerza. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional aplica un protocolo antipiquete donde los jubilados terminan siendo reprimidos por la policía y en este caso ya hemos visto la brutal agresión que sufrió el periodista, ¿no? Fotógrafo Grillo. Pablo Grillo. Ahora, Nati, huele un poquito a estrategia de parte del gobierno y de parte de la UTA, ese llamado al paro, esa conciliación obligatoria, para que justo tape, digamos, la conciliación, el paro del 10 de abril y no puedan parar. ¿Es un poquito estrategia del gobierno y de la UTA? Le vino como anillo al dedo, ¿no? Como se dice, básicamente. El gobierno no tiene ningún diálogo con la CGT, totalmente cortada. No intentó por ninguna manera reunirse para intentar que los dirigentes gremiales levanten esta medida. El único que conversa con los sindicalistas es el jefe de gabinete Guillermo Francos. En alguna ocasión también al principio de la gestión de Javier Milei solía participar de esas reuniones Santiago Caputo, el asesor presidencial, que en ese momento ni siquiera tenía, digamos, podríamos decir, un nombre específico o un cargo específico en el gobierno. No tenía el peso que tiene hoy, digamos. No tenía el peso que tiene hoy. Bueno, no hubo ningún tipo de negociación. El gobierno cree que
los gremios o la CGT no tiene motivo por la cual manifestarse o convocar a un paro. ¿Qué es lo que reclama la Central Obrera? Es que haya paritarias libres, ¿sí? Digo, más allá de la baja en los salarios que se está viendo, la crítica, lo que tiene que ver con los índices de inflación, que hoy por hoy muchos consideran que no son lo que la gente siente en su bolsillo, no son realidad, ¿no? De alguna manera. No es la realidad palpable que vivimos todos cuando compramos un kilo de pan, un kilo de carne y demás. Ahora, Nati, para repasar, o sea, la UTA por ahora adhiere al paro de la CGT de este jueves, pero puede caerse en las próximas horas. La UTA dejó abierta la posibilidad, Ok. o sea, es más que no adhiera a que sí adhiera. O sea, por ahora hay un sector del transporte que sí va a adherir, que son los taxis, los trenes, los subtes, los aviones, todo eso va a adherir. El que está obviamente en duda es la UTA, o sea, los colectivos, por lo cual el jueves podría haber transporte de colectivos. Habrá novedades en las próximas horas. Ahora, noticia de último momento, habla Axel Kicillof en el Salón Dorado de la Gobernación de la provincia de Buenos Aires. Lo escuchamos. Para proteger la producción y el trabajo norteamericanos, y todos los países del mundo están buscando ante estas medidas proteger también su industria, su producción y su trabajo. Menos uno que yo sepa, que es la Argentina de Javier Milei. Probablemente nos haya tocado el peor gobierno posible para atravesar una situación como la que está viviendo el planeta. En Argentina el consumo se redujo 10%, se perdieron 400.000 puestos de trabajo. Para enmarcar un poco la cuestión electoral de la que voy a hablar. 400.000 puestos de trabajo, entre formales e informales, 8 de cada 10, resultado de las políticas de Milei, de los puestos de trabajo perdidos, están en nuestra provincia de Buenos Aires, los salarios y jubilaciones a la baja, la industria, lo que trata de proteger tanto Estados Unidos como Europa y los demás países, cayó un 12%, la construcción un 28%. Son números de crisis, alguien decía hoy, un analista, de guerra prácticamente, esta situación. Y lo digo porque hoy nos enteramos, que es parte también de nuestra realidad, de más medidas de Milei para desproteger la industria y la producción nacional. Le quitó, mientras todos suben los aranceles, Milei baja o quita aranceles a metales, motos y vehículos, artículos de tocador, electrodomésticos, neumáticos, textil, calzado. Buena parte de esa producción se hace en nuestra provincia. Así que, para sintetizar, nuestro pueblo la está pasando muy mal y el gobierno nacional de Milei no da ninguna respuesta. La verdad que no cuida nada, o peor, destruye hasta lo que andaba bien. Hasta lo que andaba bien. El sistema electoral argentino y en la provincia de Buenos Aires no tiene en su historia, no tiene episodios de acusaciones de fraude, problemas que hay en otros lugares. La provincia de Buenos Aires, siendo la mayor del país, no los tuvo. No tiene dificultades, no es un sistema que ande mal o que nos puedan garantizar que lo que han propuesto sea menos costoso. La verdad que no. Había una tradición además de no cambiar, no modificar las reglas electorales durante un año que se va a votar, como el actual. Milei rompió eso e introdujo dos cambios. Por un lado, quitó las PASO, las primarias que había en todo el país, y en segundo lugar, impuso un sistema nuevo, al que me voy a referir brevemente, pero para que lo entienda todo el mundo, un sistema nuevo que no existía, que no conocemos, que es el de la llamada boleta única de papel. Además está decir que lo hizo en año electoral, que no corresponde, y lo hizo de manera irresponsable e inconsulta. No habló con nosotros, no habló con la provincia, no habló con la Junta Electoral, no habló con nadie. Lo introdujo, lo impuso, y la verdad que esas modificaciones
ponen en riesgo lo más importante que tiene el proceso democrático, que es el acto de votar, de poder decidir de manera simple, sencilla, eficaz, sin problemas, sin esperas. Por supuesto que a mí me toca hablarle con mucha claridad a nuestro pueblo y a todas las fuerzas políticas. Y lo hago como gobernador de 17 millones de bonaerenses, en uso de mis facultades, de mis atribuciones constitucionales y con la responsabilidad de tomar las decisiones que sean a favor de la provincia. Primero sobre las PASO. Hace un mes, cuando se iniciaron las sesiones legislativas en la apertura de este año legislativo, le pedía a la legislatura que, tal como hicieron la mayor parte de las provincias, suspendiera por este año las PASO. Aunque la mayoría de los bloques ha manifestado su acuerdo, aunque hay varios proyectos, ahí veo a Susana, el de Slayman, también varios proyectos aún de nuestro bloque, todavía no se ha logrado la suspensión de la PASO. Es por eso que un primer anuncio es que firmé y voy a enviar hoy un proyecto del Ejecutivo a la legislatura para que se suspendan este año las PASO, así lo podemos hacer de la manera más rápida posible. Yo le agradezco a la legislatura los esfuerzos, le pido que lo hagamos de la manera más rápida posible para solucionar esta cuestión, la eliminación de las PASO. La suspensión por este año. En segundo lugar, decía que Javier Milei impuso de manera inconsulta, con total irresponsabilidad, completa irresponsabilidad, un nuevo sistema de votación en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país. Probablemente los que me están escuchando no lo saben, pero se va a votar, según esta ley que sacó el gobierno, que consiguió el apoyo en el Congreso Nacional, de una manera distinta, como no se votó nunca, con un sistema nuevo, pero que además involucra por la misma ley votar en dos urnas diferentes, en dos urnas separadas, con dos boletas distintas, cada una con sistemas distintos. Lo que está pretendiendo de esta manera Milei es que este año, en la provincia de Buenos Aires, o en donde este sistema o este método se aplique, haya una suerte de dos elecciones durante el mismo día. Cada persona tiene que votar de diferente, en dos urnas distintas, con dos boletas distintas y dos sistemas distintos, dos tipos de boletas distintos. Uno de ellos, como agravante, absolutamente desconocido, porque nunca se ha utilizado en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es el resultado de esto? Bueno, hemos realizado estudios, consultas, simulaciones, y voy a decir algo que adelanté el primer día. Resulta inviable votar de esta manera, absolutamente inviable. Es como decía, realizar dos elecciones distintas un mismo día con un sistema nuevo. Las simulaciones que se realizaron, y no son solo las del gobierno provincial, sino de otros gobiernos y de otros sectores, dan que emitir el voto lleva el doble o, bueno, en tiempo como 4 minutos emitir cada voto, lo cual haría que en mesas donde hay 350 votos lo puedan hacer en un tiempo marcado por este sistema solamente 150 personas. Este es un cálculo llano y fácil de hacer. Se armarían obviamente largas colas, se generarían amontonamientos, sería un infierno. Y esto, repito, no es una decisión nuestra, no es algo que hayamos discutido, no es algo que hemos apoyado ni nuestra fuerza política. Lo resolvió el gobierno de Milei. Y recordarán ustedes lo que pasó cuando había dos sistemas distintos al mismo tiempo en la ciudad de Buenos Aires. El hecho es que la mayoría de los gobernadores, en la mayoría de las provincias, se ha decidido que esto era una enorme dificultad y que era muy difícil votar así de manera simple y
eficiente. Sé que algunos hablan de la posibilidad de duplicar la cantidad de mesas o reducir los padrones. En la provincia de Buenos Aires hemos hecho estudios también. Eso es imposible, imposible. Hoy en día, en muchísimos distritos, se vota en condiciones y en lugares absolutamente inadecuados, en urnas móviles, bueno, cuartos oscuros móviles, jardines de infantes, o incluso un municipio que debe votar en otro municipio por estas dificultades, particularmente en las zonas más pobladas, más densamente pobladas de nuestra provincia. Por eso digo, la conclusión es clara y contundente. Votar el mismo día, combinando dos modalidades distintas, sería un caos. Surgirían dificultades de todo tipo y aumentarían así las posibilidades de que un ciudadano que va a votar no lo puede hacer de manera efectiva según su preferencia. Por eso, lo que está ocurriendo es lo que describo. Se está buscando formas de solucionar. Yo no puedo convalidar esta situación. La única manera de asegurar que todos puedan votar de manera simple es hacerlo en 2 días diferentes. Lo dicho entonces, Nati, el gobernador Axel Kicillof anunció no solamente el desdoblamiento, sino la suspensión de las PASO. Así es. Bueno, acaba de, podría decirse, romper con algún sector del kirchnerismo. Sí, o la cámpora que no estaba de acuerdo con esta medida. Hubo reuniones el fin de semana para tratar de convencer al gobernador Axel Kicillof de que no desdoble la elección. Solo quedaría definir la fecha, que no sé si la va a decir o la va a anunciar en segundos nada más. Y lo importante, que sí, que ya estaban de acuerdo todos, que era eliminar las PASO. Lo que aclaró el gobernador es que se va a enviar un proyecto a la legislatura provincial para que urgentemente se trate. Esta eliminación de las primarias sería para este año. O sea que se suspende, igual, no se elimina, digamos. Exactamente, se suspende igual que la que se hizo a nivel nacional, por lo cual en este caso quedaría eliminada esta opción, por lo cual los bonaerenses no tendrían que ir a votar en una PASO, sino directamente en la elección provincial. ¿Querías agregar algo, Ari? Sí, porque lo que hizo el anuncio fue de que manda el proyecto desde el gobierno. O sea, eso va a quedar en manos de la legislatura, pero lo que sí pone es su cara, decir, yo quiero que se suspenda. No es el espacio, porque había otros proyectos. Claro. Había otros proyectos. Mañana en la legislatura justamente es donde se preveía que esto se iba a saldar. Lo que yo creo que también es interesante para leer del discurso recién de Kicillof es que fíjense que no mencionó en ningún momento al kirchnerismo, a Cristina Kirchner, sino que en todo momento se refirió a una responsabilidad nacional del gobierno de Javier Milei y de alguna manera creo yo que lo que buscaba era no romper o no dar una imagen de que él está rompiendo en esta discusión interna muy fuerte que hay por nacionalizar o no. Es decir, si el debate que se va a tener en la campaña es sobre el daño que hace el gobierno nacional o si la defensa que cada municipio quiera hacer de parte de los intendentes. También el paraguas de la economía, ¿no? De decir, acá el enemigo es Javier Milei y habló justamente de la situación en la que se encuentra la economía del país y especialmente la provincia de Buenos Aires afectada por medidas de apertura del mercado argentino en el medio en que va a sobreabundar oferta de mercancías producidas en otra parte del mundo. Eso es otra de las cosas que se destacó de esto que dijo Ari, perdón, Lucha, antes de darte el paso, se confirmó la fecha 7 de septiembre, se va a votar en provincia, ¿sí? Se va a elegir diputados provinciales. Sí, Lucha Cristina con esto, ¿no? Candidata. Y bueno, candidata y es lo que todos, por lo menos el sector del kirchnerismo, creo que como respuesta a Axel Kicillof puede ser la candidatura de Cristina, para decir que, bueno, ella sigue obviamente liderando este espacio político y que sigue siendo la líder de la oposición, básicamente, porque Axel Kicillof, tomando la herramienta de confrontar con el gobierno nacional, busca también, ¿no?, ganar este espacio que hoy lo tenía Javier Milei,
Mauricio Macri, Cristina Kirchner, y quedaba excluido. Y ahora se Kicillof. suma. Ahora se suma. Luciana. Bueno, la advertencia de Cristina era: vos desdoblás, yo voy como candidata Exacto. a legisladora provincial. Pero también hay un informe de la justicia electoral que le decía a Axel Kicillof que el escenario, el desdoblamiento, era el más complejo y el más costoso en estos términos. Así que segura, y que además, bueno, va a tener que poner a toda la policía bonaerense a proteger los comicios, que eso va a generar algún tipo de conflicto, y que además la justicia electoral federal le va a poder proveer menor asistencia. Así que en esos términos también le hicieron llegar un informe. Bueno, en resumidas cuentas, entonces, chicos, Kicillof anunció que va a enviar un proyecto de ley para suspender las PASO y anunció el desdoblamiento de las elecciones provinciales de las nacionales, por lo tanto van a votar los bonaerenses el 7 de septiembre. Ahora vamos a ir a una pequeña tanda y enseguida volvemos con mucha más información. Soy Casta, con la conducción de Carmela Bárbaro. Un programa diferente de mujeres, plural y picante. Soy Casta, de lunes a viernes a las 19 por Bravo TV. Sumamos más tecnología a los servicios de limpieza en la ciudad. Informate en buenosaires.gov.ar/limpieza. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex. Limpieza que se siente. Buenas. Buenas. ¿Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans? ¿La qué? Las Billie Jeans. Crujientes por fuera, blanditas por dentro. 5 sabores. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly Beans. Sí, las... Jelly Beans. ¿Jelly Beans? Jelly Beans. Jelly Beans. Esas. Me las das. Obviously. Pedilas como quieras, pero probar. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. ¡Vuelven las clases! Vuelven las manchas. ¡Vuelve la diversión! Vuelven las manchas. Por suerte, existe Vanish. Con una cucharadita de Vanish, el poder del oxígeno activo elimina las manchas y deja los blancos como nuevos. Con Vanish, vuelven las clases, no las manchas. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. Este 8 de abril llega el Calamaro Day de Olga a Telecentro. Disfruta este evento en vivo en el canal 1065 y las veces que quieras y en todo el país sentí Play. Un homenaje al salmón con la participación de reconocidos artistas. Telecentro, conectando con vos. Llega la noche más picante de la televisión. Si atacan al periodismo, Perfil se pone bravo. Bravo TV. Periodismo, información y polémicas. Llegan 4 nuevos programas. Más de 50 periodistas, intelectuales, dirigentes y académicos que darán cada noche de qué hablar y pensar. Desde El Canil, lunes a viernes a las 18 horas. Una ronda de periodistas con secretos e información exclusiva. Soy Casta, de lunes a viernes a las 19 horas. Un programa diferente de mujeres, plural y picante. Conducido por Carmela Bárbaro. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 horas. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad.
QR, de lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. Bravo TV, lejos del poder, cerca de la gente. Nuevo bloque desde el Canil. Vamos a tocar un tema que hace tiempo lo venimos siguiendo, que es el CryptoGate. Por si faltaban escándalos y líos en la Argentina, vamos a volver a retomar, Franco Littner, el caso del CryptoGate. ¿Qué tiene que ver Trump en esto? El último y el único que faltaba, Franco. Faltaba el tío Donald, sí. El tío Donald. ¿Se acuerdan cuando estalló el escándalo de la criptomoneda? ¿Cómo olvidarlo? Aquel viernes a la tarde, ¿no? 14 de febrero. Mirá, Día de los Enamorados. Hace Claro, 7 estaba cenando. semanas. A los pocos días, a la semanita nomás, Milei se fue a los Estados Unidos en el peor momento de su gobierno, baja en las encuestas, escándalos en los medios con la criptomoneda, y Donald Trump lo recibió como a un héroe, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Le dio algún premio seguramente, no recuerdo. No, aquella vez no. Aquella vez no, ok. Coincidieron en la cumbre de la CEPAC, que es esta cumbre de las nuevas derechas mundiales, y le dijo, entre otras cosas, estoy orgulloso de vos, lo estás haciendo fantástico, muy Qué linda buen relación, trabajo. chicos. Lo llenó de elogios. Qué lindo. Algo sabía Donald del tema de la criptomoneda. Sabía, no es que no tratarlo sabía también nada. en el mejor momento, en el peor momento de su gobierno. Claro. ¿Qué sabía Donald? Te cuento esta historia que es increíble, A ver. fantástica. Hubo una foto el 30 de enero, recordarán, entre Milei y Hayden Davis, que es el empresario cripto que lo metió en todo este baile. Sí, lo Pero metió antes entre de esa comillas. reunión, que hubo foto, hubo otra reunión que no hubo foto, que Ajá. fue el 21 de noviembre, cuando Epa. fue Hayden Davis a la Casa Rosada a verlo a Milei en compañía de un supuesto tío. Sí, un supuesto tío. ¿Le quieren el cuento del tío? Sí. A Milei, te cuento. El tío se llama Glenn Brooks Hart. Ah. Es un tipo de la construcción. Nombre de tío, sí. Y lo conoce a Donald Trump. Es un viejo conocido de Donald Trump. Glenn Brooks Hart. ¿Por qué llevó al tío a lo de Milei? ¿Por qué? Hayden Davis. Justamente porque tenía este contacto con Trump. Entonces, ¿qué pasó? En el medio de la reunión, cuentan en la Casa Rosada, fuente que están al tanto de todo esto, le dice al tío, llámalo a Donald Trump y pasáselo a Milei, para que vea que vos lo conocés. Lo llama, el celular, hello Donald, are you there? Tremendo. I have a friend here Hola, for ¿cómo you." estás? ¿Todo Y bien? le pasa a Milei. Hola, Donald. ¿Era él? ¿Sos vos? How are you, my friend? ¿Era él? Era Donald del otro lado del teléfono. Línea directa con repito, Amigos son los amigos. Esto, repito, Claro. cuentan en la Casa Rosada. ¿Por qué hicieron esto? Porque amigos Milei se así. quedó boquiabierto. O sea, Claro. no lo podía creer. Era como su carta de a partir presentación de del tío Glenn, ¿no? A partir de ahí compró el paquete de Hayden Davis. Compró Justamente. todo lo que Hayden Davis O sea que la le culpa es de vendió. Donald. Así que le hicieron el cuento del tío. Pero pará, a Milei. Franco, ¿era Donald realmente Era o era Donald. una IA, algún Era imitador? Donald. El tema es que este buen muchacho, Glenn Brooks Hart, El tío amigo Glenn, de vamos a Donald, decirle. no era el tío real. O sea, la justicia tiene dudas de si es un tío, si es el tío de Hayden Davis, o es simplemente un traficante de influencias que se dedica a traficar sus influencias con yo soy amigo de Trump. Entonces es un tipo que tal vez está con Hayden Davis, al que Hayden Davis le da una comisión, lo participa del negocio para engatusar a sus clientes. ¿Por qué? Porque con este tío también recorrió el país en un avión privado antes de la reunión con Milei en Casa Rosada. Estuvieron en Salta, en la Patagonia. La gira del tío Glenn. Estuvieron en Neuquén, en Tierra del Fuego, estuvieron en Paraguay. No recuerdo si en la Triple Frontera, Y pero capaz bien nomás. podría haber sido. Puede ser. Con el tío Glenn, Qué grande el tío. al que, empresario al que conocían, al que trataban de embaucar con esto,
le decía, hacían el numerito de Trump, ¿no? Claro. O sea, hacían el Para numerito. mí contrataron a Tarico y le dijeron, hacete de Trump o alguno de allá, y el negocio es perfecto, porque, Bueno. a ver, ¿qué pruebas tiene Javier Milei de que era Donald Trump aquel que estaba detrás de la línea? Porque lo conoce tampoco. ¿Quién no reconoce la Lo voz de conoce. Donald No, bueno, Trump? pero hay buenos imitadores también, chicos. Claro, no, es verdad. No, en este caso era Donald Trump. Te digo más, Donald Trump tuvo su meme coin también. Claro, ¿cómo olvidar? No Sí, organizada sí. por él, pero sí organizada por Hayden Davis, que se llamó Melania. Pesos Melania, ¿te acordás? Por Melania Trump. Claro. Que hoy está en baja, está perdiendo mucha plata también. Recuerden quién es Hayden Davis, ¿no? Hayden Davis es el norteamericano, ex arquero, igual que Milei. Mirá. Es un dato que siempre remarca Datazo. Cristina Kirchner. Sí. Los dos fueron arqueros, los dos no eran demasiado buenos atajando. No. Pero Hayden Davis es el que en un chat decía, yo le pongo pesos a la hermana de este tipo y el tipo hace lo que yo quiera. ¿Quién sería la hermana? hermana es Karina Milei, claro. Y dijo, es mi Nicolás, liga. ¿qué otra? Ese tipo que después Sí. del escándalo dijo en una entrevista, la plata es de los argentinos, tenemos que ver cómo quieren que se la devuelva. O sea, Claro. es de Cuando los Milei, ¿te argentinos. acordás, Franco, la que había plata dicho? que ganaron es de los argentinos, chicos. Cuando Milei había dicho que había pocos argentinos dentro de los que invirtieron en Pero no Libra. estaba hablando de esos argentinos, estaba hablando que la plata que hicieron con eso Ah, es, ahí va. La plata es del otro sí, lado. era de los chicos. Ah, es del pueblo. No del pueblo, chicos, Ah, de los ¿de quién? funcionarios. De los funcionarios, ahí Cuando está, dice la ahí plata de los caímos, argentinos, chicos. está mandando un mensaje, pero Para cerrar, espeluznante al gobierno. para cerrar, Franquito, ¿cómo Sí. se dice tío en alemán? Uncle, Uncle. Parecido al inglés, ¿no? uncle, pero esto es uncle, con O. Y tío rico para mañana, ¿no? Reicher uncle. Tío rico le podemos decir también. Tío a Rico, este. claro, como el personaje, ¿no? Claro, como el personaje. Claro, Ok. que está con Donald, con Pato Claro, Donald, por eso. con Donald Claro. Trump. Bueno, chicos, tenemos ahora una noticia de último momento con Ariel Maciel. Ari. Último momento, hace un ratito nada más, el Banco Central difundió el relevamiento de expectativas de mercado en torno a la inflación prevista para marzo, que te lo traduzco, son las consultoras que primero le anticipan al Banco Central una consulta que hace, una encuesta que hace el Banco Central entre estas consultoras y le revelan lo que están esperando para el mes en curso. En este caso, subieron la expectativa de inflación de 2,4, Sí. que estaba, recordemos la inflación pasada, a De febrero, 2,6 aumentó la inflación durante marzo. Pero tenés que tener en cuenta un dato, hace un rato te hablábamos, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Desde qué día empezó la volatilidad del mundo, aún cuando ya parece hace un montón? Desde el 2 de abril, ¿te acordás cuando Sí. se anunció el Liberation Day? Exacto. Bueno, este relevamiento que hicieron entre las consultoras se hizo entre el 27 y el 31 de marzo. O sea, no contempla el impacto de la volatilidad de los mercados que estamos atravesando en este momento y que todavía no sabemos si tenemos lunes, martes, miércoles negro, veremos hasta dónde llegamos, pero la realidad es que los gurúes de la Citi, aquellos que están mirando cómo y hacen encuestas de cómo va la inflación, 2,6 pronostican para marzo de este año. O sea que puede ser más tremendo y hay que ver lo que pasa también en abril. Bueno, veremos en los próximos días. Luciana, se fue alguien hoy y quiero, no sé si tenemos la posibilidad de una música triste, pero un chau chau adiós, una música melancólica porque se fue García Mansilla de la Corte. Algunas personas malas dijeron se fue el Ocupa. Se ¿no? fue la Ocupa, Se fue el Ocupa. García Mansilla el breve. El breve le dice, me encantó ese apodo, Lucha. Bueno, 39 Eso sí, días. Mansilla, claro. Claro, 39 días estuvo García Mansilla en la Corte Suprema y él tuvo, hoy hablamos de un lunes negro, él tuvo, la verdad, un fin de semana negro porque de alguna manera fue estirando esta agonía después de la votación del Senado. Era un secreto a voces que García Mansilla se iba a terminar yendo. Pero él trató de estirar. Al principio dijo, bueno, yo les voy a pedir opinión a mis colegas, esto lo voy a hacer el viernes. Ese pedido formal nunca llegó, posiblemente porque
sus colegas le hicieron saber que no lo pidiera porque no lo iban a acompañar, ¿no? El viernes en la corte yo preguntaba cuál era el escenario y lo que me decían es, para sostenerlo en la corte hay que incumplir una cautelar, que era la que había dictado el juez Alejo Ramos Padilla, que le decía, usted no puede entender en los temas que están en la corte, esto quiere decir, no puede agarrar una causa, no puede firmar una resolución, nada. Y por otro lado decían en la corte, también nos terminaríamos enemistando con mucho más que medio Senado, ¿no? Así que el viernes, ¿te acordás, Fede? Salió a hablar Ricardo Lorenzetti. Sí, que soltó la mano, me acuerdo. Muy temprano, lo empujó ahí un poquito por el barranco y dijo, yo la verdad es que jamás habría jurado en comisión. Después Poncio Pilato se dice, ¿no? En el barrio. Y porque aparte Ricardo Lorenzetti era un poco el asesor en tema corte de Javier Milei. Ahí no cayó bien el comentario, Guillermo Francos le contesta, dice, bueno, le habrá tomado juramento, porque ahí hay una marca también de esta corte que fue el juramento García Mansilla a las apuradas. Claro. El domingo salió Juan Carlos Maqueda, que era el dueño de la vocalía que ocupaba, puede ser con K, García Mansilla en la corte, y también le dijo, yo me iría. Si te parece, lo escuchamos. Dale. Ahora en breve lo vamos a escuchar. Ahí está. No, en breve lo tenemos, Lucha. Lo tenemos, sí, me avisa producción. Designa en comisión a un juez de la Corte 3 días antes de que termine el periodo extraordinario o 3 días antes de que comience el periodo ordinario, con pliegos que ya se vienen tratando desde hace un año atrás. O sea, es una bravuconada, es una provocación al Congreso, y el Congreso obviamente de que iba a reaccionar. Yo soy de los que creen que al no darle acuerdo del Senado tiene que renunciar, ¿no? Bueno, ya está. Le soltaron la mano todos. Todos, Lucha. porque aparte Maqueda se fue el 29 de diciembre, cuando cumplió los 75 años, con mucho apoyo de 2 de sus colegas, de Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz, que eran los que no habían hablado hasta ese momento. Pero en el gobierno un poco como que le soltaban la mano a García Mansilla, pero hacían algunos gestos. Por ejemplo, presentaron un per saltum contra esta resolución de Ramos Padilla. Para que lo trate la Corte directamente. Para que lo tratara directamente la Corte. Bueno, la Corte ahora dice, bueno, eso medio que quedó abstracto porque García Mansilla ya se fue. Y este mediodía, para picantearlo un poco más, el senador Martín Doniate, que es el secretario de Justicia del Partido Justicialista, presentó una denuncia contra García Mansilla por el artículo 246 del Código Penal. Esto, ¿qué quiere decir? Básicamente tiene que ver con usurpar autoridad y honores públicos. Le estaba diciendo a usted, está ocupando un lugar que no le corresponde. Casi en simultáneo se conoce la carta de 7 carillas que firmó García Mansilla, en la cual él trataba de hacer 2 cuestiones. Por un lado, justificar que había aceptado su nombramiento en comisión. Podemos leer algunos fragmentos. Dice, nunca afirmé que no aceptaría en ningún caso, bajo ningún punto de vista, un nombramiento en comisión como juez de la Corte. Nunca asumí ante los senadores presentes ese día un compromiso de no aceptar un nombramiento en comisión sin importar el contexto en el que se diera. Esto lo dice porque él fue al Senado, a la Comisión de Acuerdos, el 28 de agosto del año pasado, y Anabel Fernández Sagasti le pregunta sobre un texto que él había publicado cuando designan por decreto a Rosati y Rosenkrantz, y él dice, no, bueno, después de las consideraciones yo no asumiría. Y además Fernández Sagasti después le pregunta si un juez en comisión era menos independiente, y él termina diciendo que sí. ¡Apa! Así Tremendo. Que bueno, ahora él ya lo asume en público, en frente de los senadores. Bueno, tremendo. Así que, pero ahora dice que no dijo tal cosa, que él no lo había asumido. Retírate, García Mansilla.
por otro lado dice, bueno, yo asumí porque todo abogado tiene la obligación frente a la Corte. Él creía que había una situación muy grave porque la Corte estaba con 3 integrantes que, bueno, vuelve a funcionar con 3 integrantes. Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz tendrán que ver cómo sacan los fallos si no se ponen de acuerdo. Está previsto desde el año pasado que firmaron una acordada la convocatoria con jueces. Ahora, una consulta rápida, espero no comprometerte. Digo, García Mansilla el día de mañana, ¿puede pedir una jubilación por juez de la Corte? Bueno, un poco la denuncia del PJ está vinculada a eso. Ellos entienden que no, pero quieren impedir que esto suceda. 39 días estuvo como puede, 39 días. Ha habido presidentes puede. con jubilación de privilegio que han estado... Claro. Tiene que ver con ¿no? eso. Todavía está en trámite la causa sobre la inconstitucionalidad del decreto 137, que también algo que anticipaba Ramos Padilla en el fin de semana es que él, cuando defina, podría llegar a hablar sobre la validez de los fallos que firmó García Mansilla. Así que me parece que va a haber más tela para cortar. Bueno, si ya la pensión por expresidente la cobran mandatarios que estuvieron días, inclusive creo que la va a cobrar hasta Federico Pinedo, ¿se acuerdan? Las famosas 12 horas en el 2015. Rodríguez Sá la cobra. Y Rodríguez Sá también la cobra, es un festival esto, chicos. Bueno, Julián de Imperio, mañana va a ser un día bastante particular en diputados porque va a haber sesión, porque la oposición quiere una comisión investigadora del caso Libra, ¿es así? Exacto, bueno, ya está convocada la sesión para mañana al mediodía en diputados. Claro, después del golpe durísimo que recibió el gobierno nacional en el Senado con el rechazo de los jueces, la oposición vuelve a la carga con esta cuestión que hace 2 o 3 semanas tan solo por 5 bancas no alcanzaron a conseguir quórum. Ahora están convencidos de que tienen el número necesario para llevar el escándalo Libra a diputados a sesión, porque, bueno, va a bajar el peronismo. En este caso, algo para destacar es que los diputados conocidos con peluca del peronismo que responden a Santiago del Estero y a Catamarca ya vienen anticipando de que en esta no lo van a apoyar a Javier Milei. Por otro lado, bueno, Perdón, Juli, ¿a qué se debe eso que no lo van a apoyar ahora? Bueno, es algo que está interesante para desarrollar esta semana, como se vengan dando las cosas en el Senado también, porque la oposición, el oficialismo va a llevar ficha limpia, pero hay algo que se está empezando a ver justamente con el rechazo de los jueces, con el escándalo Libra y con lo que pueda pasar con ficha limpia, que llama un poco la atención de que los gobernadores quizá le están empezando a soltar un poquito la mano. ¿Cómo al son, gobierno. ¿Cómo son, Juli, Sí, El año pasado eran amiguitos, iban a comer asado, los representantes de las provincias, y ahora lo dejan en banda, pobre Javo. Bueno, después la coalición cívica de Elisa Carrió también ya aseguró que va a dar quórum. La izquierda y los radicales díscolos, los de Facundo Manes, los que no estaban de acuerdo con la conducción de Rodrigo de Loredo, claramente mucho más asociado al oficialismo, ya aseguraron, junto también con Encuentro Federal, me faltaba el bloque de Miguel Ángel Pichetto, que también me confirmaron, van a dar quórum, por eso están muy confiados de que van a llegar al número, si bien es muy justo, tienen que conseguir por lo menos 129 diputados. ¿Y qué es lo que busca hacer este proyecto, que además tiene ya dictamen? Es decir, no se va a necesitar 2/3 de los votos. Bueno, básicamente crear una comisión investigadora sobre el presidente de Javier Milei en este escándalo de Libra. Además, citar a algunos funcionarios del gobierno nacional a que vayan a declarar al Congreso. Y acá es donde Martín Menem quiso meter una jugada para disuadir un poco a algunos opositores, obviamente más dialoguistas, por no decir los radicales, que, ¿qué hizo Martín Menem? Dijo, la semana siguiente les anticipo que Guillermo Francos, el jefe de gabinete, va a ir a presentar su informe de gestión a diputados y ahí le van a poder preguntar cualquier cosa que tengan que preguntarle sobre el escándalo de Libra. Pero claro, después los opositores más fuertes lo que salen a decir es: nosotros no queremos que venga Guillermo Francos, queremos que venga Karina Milei, queremos que venga, queremos que venga Manuel Adorni, hasta Santiago Caputo. Entonces, bueno, ahora finalmente mañana
en la sesión se va a definir esto. Y por otro lado, también otro tema que va a llevar la oposición sin dictamen, así que seguramente no va a conseguir los votos suficientes, pero va a buscar emplazar y llevar a comisión un tema muy sensible que también venimos hablando acá, que es el de la moratoria previsional. Claro, recordemos, buenísimo. se venció, 240.000 personas que están en edad de jubilarse no lo pueden hacer y mientras tanto el gobierno se anota casi que una reforma previsional de hecho sin pagar un costo político mientras negocia con la oposición qué tipo de compensación se le puede dar a los jubilados en comisión. Qué semanita, ¿no? Porque está diputados mañana y los senadores que nadie dijo nada, pero van a empezar a cobrar 9 palos este mes, van a tratar ficha limpia. Se viene una semana bastante agitada para el gobierno. Luciana Bertoia, vuelvo con usted. ¿Freno judicial a Patricia Bullrich? Una resolución del juez Roberto Andrés Gallardo que, con referencia a la marcha, a la convocatoria del próximo miércoles, le dijo al Ministerio de Seguridad Nacional que se abstenga de intervenir en el operativo y en términos bastante duros le dice al gobierno de la ciudad que reasuma su autonomía y que se ocupe de garantizar el operativo para acompañar las protestas. Gallardo, que es un juez históricamente enemistado con el macrismo. Le dicen Gallardo, ¿puede ser? En algunos lugares. ¿Es cierto? Históricamente enemistado con el macrismo, en su resolución habló de que la intervención de las fuerzas que dependen de Patricia Bullrich han generado violencia, caos. Habla de una actitud avasalladora y dice, están interviniendo más allá de los límites que deberían donde hay edificios federales. Por eso le dice al gobierno de la ciudad tiene que hacer el operativo, el gobierno nacional se tiene que abstener y esto a Patricia Bullrich, decíamos, los límites no le gustan. Entonces lo denunció a Gallardo en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, donde en general hay una cómoda mayoría para el macrismo, bueno, ahora enemistado con Bullrich, pero y le dice que hizo Forum Shopping y que él sabía que no era competente para darle una orden a ella. ¿Qué significa Forum Shopping? Perdón. Forum Shopping es que alguien fue y eligió un juez. A dedo, digamos. Claro. Ahí va. Forum Shopping es que yo elijo el juez que más me convenga. Ahí va. Que, bueno, hay gente que es muy experta en esto. En este caso, lo que hubo fue una presentación de la CGT a través de Julio Piumato y su número 2 en la Secretaría de Derechos Humanos y también de Alejandro Gramajo de la UTEP pidiendo garantías para la movilización del próximo miércoles. Se viene un miércoles caliente, la policía de la ciudad va a ser la responsable, como bien decía Luciana, del operativo en las inmediaciones del Congreso. Natalia Bacareza, para reiterar la información, Axel Kicillof y una importante noticia hoy anunció en el Salón Dorado de la Gobernación de la provincia de Buenos Aires. Así es, esto tiene que ver con el desdoblamiento en la provincia de Buenos Aires. Finalmente irá por separado. El 7 de septiembre serán las elecciones provinciales bonaerenses y quedarán las nacionales para octubre. Lo que hizo el gobernador Kicillof es anunciar también el envío de un proyecto de ley para suspender las pasos en el territorio bonaerense por un año. Este envío a la legislatura provincial hizo que el titular de la Cámara de Diputados bonaerense recién acaba de anunciar que dio por suspendida la sesión prevista para el día de mañana, donde se iban a tratar estos proyectos de ley. Calculo que tiene que ver con esta decisión del Gobierno Nacional de enviar esta iniciativa de acuerdo conjunto, calculamos, ¿no? Porque hubo una reunión entre el gobernador Axel Kicillof, también Máximo Kirchner y referentes del Frente Renovador, por lo cual este proyecto tendría el consenso final para que se suspenda por un año. Hay que ver cómo va a reaccionar el ahora, no sé, sector opositor a Kicillof.
vinculado al kirchnerismo o a Cristina. Todo roto, me dicen, Todo del roto. Instituto Si Patria, todo va roto. a bancar este proyecto de ley, si va a ir con los tapones de punta, si Cristina finalmente va a jugar en las elecciones bonaerenses. Esto te lo vamos a ir contando en los próximos días. Mañana va a haber repercusiones, me imagino que hoy a la noche o mañana por la mañana un tuit larguísimo de Que CFK. dirá, che, ¿Qué Axel. dirá? Che, Axel. Es buena esa, ¿eh? Che, Axel. ¿Empezará a decir Che, Axel? Bueno, No lo sé, veremos el día de mañana. Bueno, nos quedamos sin tiempo, chicos. Ahora te invito a que continúes en la pantalla de Bravo TV. Empieza Soy Casta y también te digo, quédate mañana a las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche con la información aquí en Bravo TV. Recordá que aquí en Desde el Canil no somos leones, pero somos periodistas de raza y vamos a mostrar los colmillos. Muchas gracias.